En cuanto al módulo 1, que se llama Liderazgo y Desarrollo de Equipos desde la Gerencia, tenemos 6-7 temas correspondientes a esta parte que ya lo comentamos la semana pasada, sobre todo la del mindset del líder que escala. Decíamos que es importante la mentalidad del empresario, es importante, hemos dicho, las rutinas, es importante de cómo te preparas todos los días. El empresario tiene actitudes, comportamientos de empresario desde que se levanta. ¿Qué escucha? ¿Qué ve? Recomendación, si puedes tener una rutina de meditación, la meditación, la verdad, ayuda muchísimo, el ejercicio físico, una buena alimentación y tu mentalidad siempre positiva, siempre hacia adelante. He podido a veces identificar algunos gerentes que se están quejando del gobierno, que se están quejando de los clientes, de los trabajadores, y las empresas obviamente están estancadas. Vale la pena precisar aquí, decimos, si tu mentalidad no escala, tu empresa tampoco va a escalar. Y la mentalidad no solamente es el tema de sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es la mentalidad de mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades para la gestión empresarial, para el liderazgo. Y ese es el punto 1. Y el punto 2 es la visión empresarial. Créanme, nadie más que el gerente, nadie más que el líder debe tener claridad respecto a la visión empresarial. ¿Qué va a pasar con la empresa en los próximos 3 años, en los próximos 5 años? Es más, ustedes mismos deben tener claridad. ¿Qué va a pasar con ustedes como líderes empresariales en los próximos 3 a 5 años? ¿Cómo me veo yo? ¿Dónde me veo yo? ¿Con quién me veo yo en mi equipo de trabajo? Es un monitoreo total. Algo que nosotros hacemos, por ejemplo, en las empresas normalmente es preguntar a los trabajadores ¿cómo te ves en los próximos 3 años? A veces el empresario considera que tiene una persona que nunca se va a ir, pero la persona tiene otros planes y no te dice mientras no le preguntas. Cuando le preguntamos ayer en el ejemplo que les decía, hablando con este empresario, por ejemplo, una persona dijo, yo me imagino esta empresa con 50 trabajadores y no sé si yo voy a seguir siendo la gerenta de operaciones. Y cuando le preguntamos al gerente de seguridad, decía, yo ya me voy el próximo año porque me voy a ir a vivir a otra ciudad. Entonces, este monitoreo de la visión estratégica y el propósito empresarial es algo que nosotros deberíamos tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque el líder es alguien que dirige, es alguien que conduce a su equipo hacia un destino, pero vale la pena saber hacia dónde es ese destino. Decíamos, si alguien te preguntara hacia dónde está yendo tu empresa, ¿cuál es tu respuesta? ¿Hacia dónde está yendo tu emprendimiento? ¿Cuál es tu respuesta? Entiéndase esto. Si bien es cierto, lideramos personas, pero a esas personas las lideramos hacia un destino. Y en ese liderazgo hacia un destino, debemos pensar no solamente en nosotros como gerentes, como dueños de negocio, sino también en los trabajadores. Estamos dirigiendo los destinos de esos trabajadores. Y si tenemos trabajadores talentosos, ya dijimos también en la sesión anterior, hay que retenerlos. ¿Y qué tenemos que hacer para retenerlos? ¿Qué busca un trabajador para quedarse en la empresa? Dijimos, número 1, ese buen trato que tú puedas darle, el mejor de los tratos. Número 2, tienes que darle oportunidades de crecer, oportunidades de desarrollar. Y no solamente hablamos de crecimiento en temas de capacitación, sino la visión que tú puedes tener para un trabajador por los próximos 5, 10, 15 años. Yo recuerdo en algún momento cuando en una de las empresas que trabajaba nos pagaron a nosotros una sesión con un coach empresarial y de verdad fue un super coach que había sido coach de Minera Yanacocha, de Minera Goldfields, de Coca-Cola, y ese coach en algún momento me dijo, Manuel, tú eres un cachorro con mano grande. Y la verdad yo no entendí su metáfora. ¿Qué significaba el cachorro con mano grande? Y seguramente en mi inocencia, en desarrollo personal, profesional en ese entonces, me dijo, ¿tú has visto un perro, un cachorro que desde pequeño tiene la mano grande y sabes que va a crecer? Y la verdad, cuando me dijo eso, me ayudó a entender muchas cosas. Porque si tú estás pensando en escalar tu negocio en los próximos 3, 5, 10 años, tienes que hacerte de personas.
debes tener un equipo. No hay forma de crecer si no tienes un equipo. Entonces, desde que entrevistas a una persona, tú podrías darte cuenta y decir, en los próximos años esta persona puede ser el gerente de mi empresa. ¿Por qué? Porque en la gente se nota. Cuando tú conversas con una persona, tú puedes identificar sus habilidades, sus capacidades, o también puedes identificar a alguien que simplemente no sirve para la cultura empresarial. Entonces, en este tema número 2, que es la visión estratégica y el propósito empresarial para tu negocio, hay que mirar eso, que no solamente es tu visión empresarial solo. No es solamente mirar a tu empresa, a tu negocio que ya creció, sino es mirar los destinos de las personas que crecen contigo en base a la calidad de vida de los trabajadores. Y existe, por ejemplo, ahora que tenemos todo un mercado global en el mundo, las empresas exportadoras de productos y servicios deben tener una certificación de comercio justo. ¿Y qué significa comercio justo? Que tanto como está ganando el dueño, tanto como están ganando los inversionistas, deben ganar los trabajadores. Entonces, cuando estamos pensando en esa visión empresarial, por favor, pensemos también en la visión para nuestro equipo de trabajo. Dado respecto a una persona en un supermercado donde hicimos un trabajo, había una persona que llegó a la empresa a los 19 años. Dice, yo estudié educación física. Hoy tengo 52 años y mira qué he logrado yo. Ellos, refiriéndose a los dueños, decía, ellos tienen casas, tienen terrenos, ellos tienen fondos, han enviado a sus hijos a estudiar al extranjero y todo el dinero ha salido de aquí, de este negocio, y yo estoy a cargo de este negocio. Y la señora, completamente frustrada, casi con lágrimas en los ojos, me decía, ¿y qué tengo yo? Yo no tengo nada, yo no logré nada. Entonces, si nosotros hablamos de una visión estratégica empresarial, debemos pensar también en nuestro equipo, cómo ayudamos a crecer, no solamente de manera personal, de manera profesional, en qué vamos a capacitar a este equipo de trabajo, cómo vamos a compensar, cómo vamos a reconocer el buen desempeño, cómo vamos a reconocer ese crecimiento que estamos teniendo con el equipo. A veces el empresario piensa que capacitar es caro y decimos, más caro es no capacitar. ¿Por qué? Porque se ve afectada la calidad, se ve afectada el nivel de satisfacción del cliente. El cliente se va si no le das una buena atención, y fácil hubiese sido capacitar a ese trabajador. Entonces, el empresario muchas veces no capacita, no quiere invertir en capacitación. ¿Por qué? Porque dice, si capacito al trabajador, se va o me hace la competencia. Y le decimos hoy, es que no está cerrando el círculo. ¿Y cuál es todo el ciclo prácticamente de la gestión de personal o del talento humano? Número 1 es atraer. Atraes a las mejores personas a que trabajen contigo. Y la segunda parte es el desarrollar. Y ahora vamos a ver la parte de desarrollar de manera más específica. Pero el desarrollar a ese talento, o sea, atrajiste a la mejor persona y tú haces que desarrolle su máximo potencial, capacitaciones, mentorías, o sea, tienes que darle todas las herramientas para que pueda desarrollar al máximo. Y lo tercero es estrategias para poder retener a ese talento humano. Y es allí donde nosotros nos preguntamos si mi visión estratégica de largo plazo es, en los 3 años yo voy a lograr incrementar en 3 locales. 3 locales más, 4 locales más, pero no puedo hacerlo sin un equipo. Y ese equipo debe acompañarme en todo el proceso de crecimiento. Créame que el hecho de estar rotando personal es muy caro. Y no es caro solamente el tiempo perdido, sino es caro el tiempo que pierdes para volver a capacitar, desde volver a contratar, vivir todo el proceso de reclutamiento, de selección, de contratación, de capacitación para que el trabajador se adapte nuevamente a la empresa. Entonces, es mejor que nosotros podamos tener esos 3 procesos claros: atraer, desarrollar y retener a ese talento. Así, de la misma manera como nos preocupamos de conocer la necesidad de un cliente, debemos conocer
cuál es la necesidad de un trabajador, qué motiva, cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones de ese trabajador. Entonces, estamos pensando en una visión estratégica. No es solamente una visión empresarial, qué quiero tener, qué quiero lograr. Acuérdate, una cosa es que tienes el liderazgo de personas, pero también lideras el destino de esas personas que llevan a tu empresa hacia donde tú quieras. Si te das cuenta y tú te preguntas, ¿qué es la empresa? La empresa no es la infraestructura, no son la maquinaria, los insumos. No, la empresa son los trabajadores. Cuando decimos una empresa es buena o mala, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las personas. Cuando un cliente dice, en esa empresa me atendieron mal, o dice, me atendieron bien, ¿quién atendió? Una computadora no lo atendió. La infraestructura no lo atendió. Las personas atendieron a ese cliente. Las personas hacen que tu empresa sea exitosa o simplemente que en el camino se quede. Entonces, en este tema que es tan importante de la visión estratégica que tú debes tener, diría o sumaría un término más, que es una visión sistémica, es una visión holística. Y eso es lo que necesita mirar un gerente, no solamente a los clientes, no solamente a los proyectos terminados, la calidad de los proyectos, sino está pendiente prácticamente de todo, también de los trabajadores. Y el tema número 3, relacionado al liderazgo empresarial y el desarrollo personal, está relacionado específicamente a tu rol como líder de formar y desarrollar equipos de alto desempeño. Tú pudieras tener el mejor producto, puedes tener las mejores ideas, pero si tienes un equipo mediocre, ¿a dónde va a llegar ese producto? ¿Cuál sería el resultado de ese producto? Entonces, allí la importancia, esta mañana encontraba una frase que ya la había escuchado antes, que dice, la educación es la herramienta que puede cambiar al mundo. Y yo ponía la pregunta, si la educación puede cambiar al mundo, imagínate lo que puede hacer con tu empresa. ¿Qué puede hacer la educación contigo, con tu equipo? Hablamos de ti como líder y también de tu equipo. ¿Y cuál es la idea? Que tú puedas tener un programa de desarrollo, un programa de capacitación permanente. Si solamente tú como líder, como gerente, estableces una política, todos los trabajadores se capacitan al menos 18 minutos por día, solo 18 minutos por día. Y ojo, que pierden mucho más tiempo, no en capacitación, en otras cosas. Si tú te planteas ese reto de que tu equipo se capacite, tu equipo y tú, que se capacite 18 minutos por día, ¿sabes qué va a pasar con la empresa? Ahora te dejo, Alan, la palabra. ¿Sabes qué va a pasar con tu equipo? Va a tener más de 100 horas de capacitación en un año. ¿Qué puedes hacer en más de 100 horas de capacitación? Una especialización total, una especialización realmente brutal en la especialidad de cada trabajador. Sí, Alan, adelante. ¿Qué tal, Manuel? Una consulta. ¿Y cómo podríamos identificar, en mi caso, que estoy empezando a formar el equipo de trabajo, cómo puedo, digamos, poner o escribir un tema de qué tanto expertise se necesita para el puesto de trabajo, teniendo en cuenta de que uno requiere o siempre se dice que hay que tener a los mejores, pero los mejores o el que tiene mayor expertise también tiene, digamos, expectativas salariales altas? ¿Qué me recomiendas? ¿Empezar con alguien que tenga mediana experiencia o que sea muy experto, o de repente que yo lo pueda formar? ¿Qué es lo que me recomiendas? Gracias, Alan. Antes, me parece que es el tema número 2 de la parte de desarrollo de equipos, pero voy a responder tu pregunta adelantando un poco el siguiente contenido. Lo que más nos preocupa, siempre hablamos y decimos, la primera responsabilidad de un gerente es formar a su equipo. Soy una persona creyente, encontré en la Biblia que lo primero que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es formar a su equipo. Contrató 12 apóstoles, 12 talentos para esa misión en el mundo que hasta hoy permanece y va a seguir permaneciendo. A la pregunta de si contrato, digamos, un aprendiz, contrato un novato, contrato digamos, alguien con
3 años de experiencia o alguien con 10 años de experiencia. Un aprendiz todavía podría ser alguien que aún esté estudiando. Una persona que ya esté en el mercado, un junior, puede ser alguien que tiene 1 año de experiencia. Un máster podría ser alguien que ya tiene 3 años de experiencia. Y de 5 para adelante podría ser un senior. Cada uno tiene una tarifa diferente, pero cada uno tiene un desempeño diferente. Yo partiría por preguntar primero, ¿qué resultado quieres? Si tú pones, digamos, un junior, alguien que tiene 1 año de experiencia, versus una persona que tiene 5 años de experiencia, ¿qué resultado tendrías? Y esto, por cierto, la pregunta de Alan es aplicable a todos los casos, ¿eh? ¿Qué resultado tendrías? Por ejemplo, en tu caso, Alan, para la parte del comercio electrónico, tienes una persona que tiene 1 año de experiencia desarrollando el modelo, no sé si es un B2C, o sea, que tú como empresa le vendes a clientes al menudeo, ahí está la mejor ganancia, versus una persona que tiene 5 años de experiencia. ¿Quién me va a dar el mejor desempeño? ¿Quién podría asegurarme el mejor resultado? ¿Quién me podría asegurar que voy a jugar mi dinero a lo seguro? Con alguien que esté empezando, no te recomendaría, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu capital que estás arriesgando allí. Digamos que tu capital para empezar es 10,000 soles. Ese capital de 10,000 soles, ¿a quién le confiarías? ¿Alguien que tiene 1 año de experiencia, 3 años de experiencia o 5 años de experiencia? En esa primera parte, no sé si responde a tu pregunta. Por supuesto, clave. Muy bien. Entonces, si yo contrato a una persona, digamos, ya contrato un lobo, ¿no? Ya no es un cachorro, ya contrato un lobo. ¿Qué tengo que hacer? Retenerlo. ¿Y cómo lo retengo? Ya sé que esa persona me puede asegurar los mejores resultados. Y acuérdate lo que decíamos: atraer, desarrollar y retener. Entonces, en esa parte de retener el talento, sí tendrías que implementar algunas estrategias específicas, pero partiendo ¿de qué? Partiendo de cuál es su mayor motivación, cuál es su mayor miedo, cuál es su mayor necesidad que tiene un trabajador. Entonces, personalizas esa satisfacción del cliente. En mi experiencia, en los temas gerenciales y en los temas de consultoría empresarial, así como nos preocupamos por satisfacer a un cliente, deberíamos preocuparnos por satisfacer a un talento. La idea sería que ese talento no se vaya nunca. Y así crecen las empresas y así desarrollan las empresas, ¿no? Entonces, listo. Ya, entonces esa parte de la formación y desarrollo de equipos de alto desempeño tiene mucho que ver con capacitar al equipo, con preparar al equipo de manera permanente. Hoy existen formas simples, formas sencillas. Ya no es tan caro capacitar. Acuérdense que la mejor universidad del mundo ya no es Harvard, ya no es Oxford. La mejor universidad del mundo ahora está en Internet y se llama YouTube. ¿Por qué? Hasta los profesores de Harvard tienen sus cursos puestos allí. Los profesores de Oxford tienen sus cursos allí. ¿Qué necesitamos? Elaborar, primero, un buen diagnóstico de necesidades de capacitación. Segundo, elaborar un buen programa de capacitación anual. Mientras más capacitas a los trabajadores, y esto la verdad, vemos nosotros casos Sodima, caso Maestro, por ejemplo, que hemos visto algunos temas con ellos muy de cerca. Todos los días tienen capacitación de 15 minutos y semanalmente tienen capacitación de 1 hora. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que si no capacitas a tu equipo, si no te capacitas tú, si no tienes un presupuesto para capacitarte, para capacitar a tu equipo, vas a estar estancado. Te mantienes allí, ¿no? Fíjate, esta es nuestra segunda sesión, por ejemplo, y hasta ahora vale la pena que ustedes puedan preguntarse: ¿cuánto de valor estoy recibiendo de la capacitación? Tú estás invirtiendo más que dinero, estás invirtiendo tu tiempo. Y dice, el tiempo vale más que el dinero. Este tiempo que estás ahora invirtiendo, a lo mejor alguien dice, pudiera estar pasándolo con mis hijos, pudiera estar pasándolo con mi familia. Pero la idea, y es mi intención también, darte mucho valor, más valor del que tú te hubieses podido imaginar.
Entonces, cuando nosotros pensamos como gerentes, entiendas, esta es la visión gerencial, que nosotros debemos establecer un programa de formación y desarrollo de equipos de alto desempeño. Es más, como parte del programa de formación y desarrollo de equipos, por ejemplo, hoy existe planes de línea de carrera por trabajador, planes de desarrollo personal por trabajador. Acuérdate que estás liderando destinos. Tienes un trabajador que, y me ha pasado en empresas, personas que se conocieron en el trabajo, se enamoraron en el trabajo, tuvieron sus hijos en el trabajo y luego los vemos 15, 16, 17, 20 años los hijos. ¿Qué pasa con la empresa que nos acogió? Te das cuenta que es toda una vida, es toda una línea de carrera. Cuando alguien dice el centro de trabajo es un segundo hogar, hagamos que ese segundo hogar realmente sea bueno, no solamente en el clima laboral, sino que sea bueno ayudando a crecer, a desarrollar personalmente, profesionalmente, familiarmente, en el espacio social mismo. Empresas, cuando veamos el tema a mayor detalle, empresas que ayudan a sus trabajadores a comprar el terreno, que les ayudan a poner el cimiento. Y no digo, cómprale 100% el terreno. En lugar de darles un aumento, le dicen, ¿sabes qué? Cómprate ese terreno, yo te ayudo a pagar la inicial. Te voy a descontar 50 soles por mes de la inicial. A la vez, o sea, el trabajador está contento porque ya se va a hacer de un terreno, pero descontarle, digamos, 3,000 soles, 50 soles por mes, ¿por cuánto tiempo aseguras a ese trabajador? Es una estrategia de retención y vamos a ver muchas otras más. Entonces, cuando nosotros pensamos en la parte de formación y desarrollo de equipos, créeme, no tengas la menor duda de capacitar, de hablar con el trabajador, de preguntarle al trabajador cuáles son sus preocupaciones. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que es la mentoría, el coaching y el desarrollo de líderes internos. Fíjate, uno aprende en el tiempo que a medida que es más empresario, que a medida que vamos escalando más como gerentes, y seguramente les pasa a cada uno de ustedes que lideran equipos, necesitamos ser más psicólogos, necesitamos entender más a las personas que trabajan con nosotros, necesitamos entender, comprender más a nuestro equipo, a cada uno de los miembros de nuestro equipo y con todas sus individualidades que tenemos. Entonces, allí nuestra capacidad de mentorear a nuestros trabajadores. Y vale la pena aquí también hacer una pausa para hablar del personal clave. Si tú estás liderando una empresa que tiene 10 trabajadores, ¿quiénes son tu personal clave? Todos son importantes, absolutamente todos. Hacemos una igualdad en el trato, pero siempre tenemos personal clave. Y es algo que nosotros en la parte de la evaluación de riesgos incluimos. ¿Cuál es el riesgo? Y le preguntamos al empresario, ¿cuál es el riesgo que el trabajador clave, que el trabajador más importante de tu negocio se vaya? Y de verdad, cuando se va el trabajador clave y tú no tienes procesos estandarizados, tu negocio se frena y se frena mucho. Y es un riesgo que tenemos que sí o sí identificarlo para poder mitigar. En un momento voy a sacar un programa, tal vez para el mes de noviembre, que se llama Continuidad de Negocio, donde se enfoca en evaluación de riesgos del negocio, donde un riesgo es no capacitar al personal. Un riesgo es que el personal clave se vaya de tu negocio. Entonces aquí, en la parte de mentoría, coaching y desarrollo de líderes internos, es fundamental que tú puedas tener esa habilidad de mentorear, de orientar a un trabajador. ¿Qué significa una mentoría? Es simplemente orientar en el sentido de tu experiencia. Yo ya recorrí este camino. Por ejemplo, a veces ayer mismo hablaba con algunos trabajadores y les comentaba de una empresa y como parte de la mentoría les decía, una de las cosas que les recomiendo hacer es que se eduquen financieramente, es que tengan mejores habilidades para manejar su dinero, es que empiecen a ahorrar. ¿Se entiende? O sea, algo que yo no hice, pero en su momento, pero luego lo aprendí. Entonces dije, esto es necesario. ¿Qué es eso? Mentoría. Capacítense, aprendan, sean responsables. Y les decía, si alguien quiere aquí más aumento de sueldo, porque nadie está contento con su sueldo, una recomendación es anda
pide aumento de sueldo, pero diciéndole a tu jefe, estoy dispuesto a hacer el doble de lo que estoy haciendo, ¿me puede duplicar el sueldo? Y créeme que el jefe te va a decir, muéstrame resultados y yo te duplico el sueldo. ¿Qué es eso? Es parte de la mentoría. Entonces, un líder tiene que ser también psicólogo, también mentor. Recuerdo en una de las oportunidades, yo trabajaba en una empresa con 138 trabajadores y a mi oficina le llamaban el confesorio, porque llegaban personas, o sea, personas altamente preparadas, con una área de recursos humanos que funcionaba muy bien, atraía muy bien a los talentos. Yo no me preocupaba de la selección, del reclutamiento, no, nada de eso. Recursos humanos decía, ya tenemos a la persona, punto. Entonces, mi trabajo como líder de la empresa que era facilitarles el trabajo, facilitarles el camino a las personas. Y es allí donde empecé a identificar que las personas, nuestro equipo, la gente que colabora con nosotros, necesita ser escuchada. Y muchas veces necesita ser escuchada sin cuestionamiento alguno, solamente que lo escuches, nada más. Y nos pasa a nosotros, o sea, somos seres humanos, ¿no? Somos personas más que empresarios. Entonces, allí en esa parte, por ejemplo, empecé yo a escuchar a las personas, solamente a escucharlas. Un día llegó una persona a mi oficina, se sentó, no dijo nada y empezó a llorar. Las cortinas estaban abiertas, tenía una vista espectacular a unos jardines y pasaba gente permanentemente y yo me empecé a sentir incómodo porque a la persona, oye, que la vean llorar en mi oficina, como que la gente a veces piensa mal, ¿no? Entonces yo me incomodé y le dije, ¿quieres salir a dar una vuelta? No dijo una sola palabra, solamente con la cabeza movió afirmativamente. Salimos a dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. A la 4ª vuelta le dije, ¿quieres dar una vuelta más? Y me dijo, sí, por fin habló. Créanme, nunca supe qué le había pasado a esta persona. Nunca le pregunté, ni siquiera después. Al terminar la 4ª, 5ª vuelta, solamente me abrazó y me dijo, gracias Manuel. Y se fue. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer como mentores, como empresarios, como líderes empresariales. O sea, está bien, nos abocamos al desarrollo, a su capacitación, pero esa otra parte más humana, donde decía, hasta nos volvemos más psicólogos, también tenemos que entender a la gente. Tenemos que entender que no contratamos robots, no contratamos autómatas. Tienen emociones, tienen sentimientos como los tenemos nosotros. Y cuando tú desarrollas esas habilidades de coaching, por ejemplo, y el coaching está basado en preguntas. ¿Qué preguntas hacer? Es más, me comprometo en enviarles preguntas claves para ser coach, para coachear a un trabajador. Eso realmente ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tú no sabes la carga que traen cada uno de los trabajadores. Tú no sabes la cruz que están cargando cada uno de esos trabajadores. Y como parte de, no de su desarrollo, sino de la retención, también le ayudas a superar los temas emocionales. Créeme que el trabajador como que se afianza más, se fideliza más con el negocio. Ayer en esta reunión que tuve en esta nueva empresa, un nuevo cliente como parte de la consultoría, me pareció interesante que todos estaban como que hablando, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, y no nos dimos cuenta que en mi lado izquierdo había un trabajador que estaba llorando. Y eso, créanme, eso pasa siempre, y eso es lo que nos pasa, y eso es lo que tenemos que aprender a manejar con nuestro equipo. Fíjate, estoy hablando de 2 casos, de jueves y viernes, prácticamente viviendo la misma experiencia, en lugares diferentes, con empresas diferentes, en ciudades diferentes. Entonces, por tanto, nosotros, si sabemos que trabajamos con personas, tenemos que aprender a entender, a comprender, a ser psicólogos, a simplemente escuchar. La gente a veces no necesita consejos, lo único que necesita es que lo escuches, punto. Entonces, ese es el trabajo que también deberíamos hacer como líderes, como gerentes empresariales. Es importante saber, como parte del programa, qué situaciones así a veces vivimos y tenemos que estar preparados. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque acuérdate que debemos tener un equipo, vamos a formar un equipo en nuestro negocio y tenemos que estar preparados para eso. Entonces,
mentoría, coaching, desarrollo del liderazgo. Fíjate en tantas cosas que nos tenemos que preparar de manera permanente, ¿no? Y luego tenemos el tema número 5, que es la guardianía de la cultura empresarial. En principio, ¿qué entendemos como cultura empresarial? Ejemplo simple, tenemos una empresa que la gente siempre llega tarde, impuntualidad. Y sabemos que si la gente llega tarde, impuntual, no solamente somos impuntuales llegando a la empresa, sino también somos impuntuales con los clientes. ¿Y por qué somos impuntuales y se vuelve parte de la cultura empresarial? Porque nadie les dice nada. Un trabajador llegó la primera vez tarde, nadie le dijo nada. La segunda vez llegó tarde, tampoco le dijo nada. Luego otro trabajador vio que si llego tarde no me dicen nada, no le dicen nada al trabajador, y luego se contagia y todos empiezan a llegar tarde. Y se vuelve una cultura de impuntualidad en la empresa. Otro tipo de cultura que hemos visto, que la gente no cumple sus funciones, que la gente no cumple con la responsabilidad para la cual la contrataste. Y luego, de verdad, muchos empresarios, yo diría la mayoría con quienes hemos trabajado, una de las quejas que tienen del trabajador es: no me hace caso, no cumple con sus funciones. ¿Y por qué? Porque tú como líder, tú como gerente, permites eso. Tú como líder, desde la primera vez que ves que alguien no está cumpliendo con sus funciones, no le dices nada. Y por cierto, a veces tú no conoces las funciones del trabajador. Y el trabajador, o decimos, lideramos a un negocio, lideramos a las personas con una premisa. La premisa es: el trabajador siempre quiere hacer el menor esfuerzo posible. El trabajador no quiere que tú le hagas un seguimiento, un control a sus resultados. Eso le incomoda, eso le molesta. Y tercero, el trabajador siempre quiere que le pagues más. Bajo esas tres premisas, tú tienes que liderar a ese equipo. Entonces, cuando hablamos de cultura empresarial, tienes un trabajador que no cumple las funciones y luego se acostumbra a eso. Cuando hablamos de cultura, ¿qué es la cultura? Simplemente son actitudes, comportamientos que se vuelven hábitos en el negocio. Y si tú permites una cultura de incumplimiento de las funciones, luego todos dejan de cumplir las funciones porque nadie les dice nada. Entonces, y algo a tener en cuenta también, tu visión puede ser tan ambiciosa, tus objetivos pueden estar tan bien establecidos, pero si tienes una mala cultura empresarial, esa mala cultura empresarial termina tumbando a la visión y a los objetivos empresariales. O sea, la cultura es la responsabilidad de los líderes empresariales, del personal clave de la empresa, asegurar que esa cultura empresarial se mantiene. Por ejemplo, ¿dónde hacemos la declaración de la cultura empresarial? En la visión y en los valores. Cuando decimos brindamos servicios de excelencia, solamente como ejemplo, servicios de excelencia. Para que tú puedas brindar un servicio de excelencia, ¿qué tienes que hacer? No solamente capacitar a los trabajadores en hacer bien las cosas. También los procesos tienen que ser con altos estándares de calidad. Y obviamente los insumos, los materiales, los equipos, las herramientas, todo lo que usa para su trabajo tiene que ser de máxima calidad. De nuevo, si tú quieres brindar un servicio de excelencia y quieres tener una cultura empresarial de excelencia, asegúrate de tener personal que sabe lo que hace, personal que está motivado, que está comprometido con hacer un buen trabajo. 1. 2. Que tus procesos sigan estándares de la más alta calidad. Le llamamos estándares internacionales de calidad. Y tercero, asegúrate de que los insumos, los materiales, las herramientas, todo lo que usan para hacer su trabajo son de máxima calidad. Si tú alineas esos tres componentes, personas, procesos y recursos, vas a poder tener un servicio de excelencia. Cuando decimos el gerente o el líder empresarial es el guardián de la cultura empresarial, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo como declaración? Servicio de excelencia. Identifico
que las personas tienen que saber lo que hacen. Por tanto, si yo soy el guardián, tengo que asegurarme que las personas que estoy contratando son capaces de hacer el producto o el servicio así, de la mejor calidad, cero errores, cero quejas, y que mis procesos están alineados a los estándares de calidad. ¿Qué hacemos con una cultura de impuntualidad? Fíjate, no se cambia una cultura de impuntualidad solamente haciendo una reunión y decirle a los trabajadores: quiero que sean puntuales todos. Todos están llegando tarde. Desde mañana tienen que llegar temprano. Al día siguiente, tal vez la mitad llegan temprano y la mitad no. Siempre van a tener una excusa. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Si yo soy el guardián de la cultura, la palabra de un líder, la palabra de un gerente empresarial es ley. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un reglamento de trabajo donde dice que la primera vez que llega tarde, voy a llamar la atención de manera escrita. Llamamos la atención de manera escrita. Si por segunda vez llega tarde, dice suspensión por 3 días sin goce de haber. Si el trabajador aún continúa después de esa segunda vez, puede irse una semana. Depende qué dice tu reglamento interno de trabajo. Pero tú eres el guardián de la cultura empresarial, haciendo cumplir las funciones, los reglamentos, las políticas, los estándares de la empresa. ¿Qué significa ser guardián de la cultura empresarial? Que los hábitos, las actitudes, las costumbres en la empresa sean de las mejores. Entonces, esa cultura empresarial desde el comienzo, ahora que tenemos personas que están iniciando negocio, asegúrese de hacer las cosas tal cual deberían hacerse, tal cual dicen nuestros instrumentos de gestión. Cuando a mí me llaman para preguntarme, me dicen, por ejemplo: Manuel, un trabajador llegó tarde, ¿qué hacemos? Mi respuesta es: ¿qué dice el reglamento? Ah, sí tenemos reglamento, voy a leer el reglamento. Fíjate, en ese rato recién van a leer el reglamento. Entonces, esta parte de cuidar la cultura, de ser guardianes de la cultura empresarial, es lo que asegura la calidad, es lo que asegura la misión empresarial. ¿Qué tenemos que hacer? Si no tenemos hoy una cultura empresarial, tenemos que empezar a sembrar, a crear, a sostener esa cultura empresarial. Entonces, y fíjate, lo más importante de todo en el tema de la cultura empresarial no es que yo me voy al trabajador y le digo: tienes que ser puntual, tienes que llegar a tiempo. Mira, tus compañeros se quejan porque llegas tarde. La mejor forma de desarrollar, de sostener una cultura empresarial es que tú eres el ejemplo, tú eres el promotor. No puedes exigirle puntualidad a los trabajadores si los citas a una reunión a las 8 de la mañana y tú llegas 8:05 con alguna excusa. Entonces, lo más importante de ser guardián de la cultura es ser ejemplo de la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque los trabajadores, obviamente esta frase que dice ojo al guía, ¿no? Los trabajadores hacen lo que el líder hace. Tan importante como es lo que dices tú como parte de la cultura, es lo que tú permites en la empresa. Prácticamente la cultura es lo que tú permites, lo que tú promueves en la empresa. Y la cultura es más fuerte que la misión, más fuerte que la visión empresarial, más fuerte que los objetivos empresariales. Una empresa puede ser exitosa o fracasada en base a su cultura empresarial. Y tú eres el guardián de la cultura. Hemos visto, la verdad, diversos casos, pero todo empieza ¿dónde? Todo empieza en el liderazgo. Recuerdo un caso, una ferretería con 3 sucursales. El dueño nos llama y decía: la gente ni me saluda, decía. Y yo soy el dueño, solamente lo saludan a mi hijo. Pregunté y el dueño era una persona como que soberbia, a veces hasta déspota, y le dije: ¿usted está dispuesto realmente a que empiecen a saludarle las personas? Y me dijo: sí, don Manuel, yo estoy dispuesto. Muy bien, le dije: don José, empecemos hoy mismo. ¿A qué hora ingresan las personas del turno tarde? Ingresan a las 2 de la tarde en el cambio de turno. Muy bien. Le voy a pedir, por favor, que usted se pare en la puerta y empiece a saludar a todas las personas que llegan a la empresa. Y me dice: a todas las personas que llegan, yo siempre saludo a los clientes. Y le digo: a todos los trabajadores tiene que saludarlos hoy. Y me acuerdo, en su sillón se tiró como que para atrás y me dice: pero yo los tengo que saludar.
sí, don José, usted tiene que empezar a saludarlo. Y esa tarde él empezó a saludar y ¿sabes qué? Los trabajadores decían, oye, don José me ha saludado. ¿Será cerca su muerte de don José? Él había sembrado, él había promovido y él permitía esa cultura de prácticamente él consideraba una falta de respeto al dueño que no lo saludaran. Entonces, desde que él empezó a ponerse allí, 2 días fueron suficientes para que los trabajadores empezaran a saludarlo. Vamos, Alan, te escuchamos. Sí, una consulta. Hablaba del personal que llega tarde y, bueno, lo que mencionaba sobre aplicar el RIT, yo creo que sí funcionaría. A eso podríamos sumarle o poner de repente en práctica el poder implementar un controlador de asistencia como estos marcadores con huella digital. ¿Podría funcionar o sería algo innecesario? En principio, la ley hoy exige que las empresas tengan un medio para el control de personal. Sin embargo, no es influyente en que la gente llegue puntual si no se aplique el reglamento. Ejemplo, la tolerancia es de 5 minutos, pero la tolerancia frente a situaciones inesperadas máximo, depende de la cultura obviamente, máximo, por ejemplo, máximo una vez al mes, tú puedes llegar 5 minutos tarde, pero no es que todos los días, es más, he visto gente llegando 8:04, 8:04, 8:04, 8:04, o sea, llegan corriendo y dicen, oye, son las 8:04 todavía, pero la entrada es a las 8. Y le digo, pero la entrada es a las 8. No, pero la tolerancia es hasta las 8:05. Y todavía es 8:04, porque ya se hizo una cultura. Si tú empiezas desde el primer momento, tienes un medio digital para marcan su huella, su rostro, o simplemente firman lo que pueda hacer, pero hay una evidencia de su asistencia, y ya la gente llegó tarde. ¿Y qué dice el reglamento? Que una vez es la tolerancia. Si llegó 2 veces, nosotros realmente hemos hecho muchas veces eso. Por ejemplo, a la semana, ¿cuántos minutos acumulados de tardanza? Y se le comunica a través de un memo la comunicación. Esta es una llamada de atención porque usted en la semana acumuló 23 minutos tarde. Reiteramos, agradecemos, por favor, que usted respete el horario de ingreso. La primera llamada de atención. La segunda llamada de atención, ya el acumulado, digamos que en 15 días le envías el siguiente documento con tantas horas de tardanza. De frente aplica descuento. En mi experiencia, cuando tú tocas el bolsillo del trabajador, cuando empiezas a descontarle, y obviamente la ley lo permite porque está escrito en tu reglamento interno y el trabajador firmó el reglamento interno, entonces simplemente aplicas el reglamento. Mi mensaje siempre es, ¿qué tenemos que preguntarle al gerente o al de recursos humanos si se le descuenta o no? Y esto es importante, ¿eh? El reglamento, los instrumentos de gestión están sobre el gerente, ¿se entiende? Cuando alguien te viene a preguntar, ¿le descuento o no le descuento? Tu respuesta, ¿cuál debería ser? ¿Qué dice el reglamento? Y eso es lo que decía hace un rato. La cultura no es lo que dices, es lo que tú permites. Tú estás permitiendo que no se cumple el reglamento, y si no se cumple el reglamento, simplemente los trabajadores empiezan a llegar tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo soy el responsable, lo que tengo que hacer es empezar a aplicar el reglamento. Puede ser, oye, pero y esto vale la pena tenerlo en cuenta. Está escrito en el reglamento, pero los trabajadores no lo conocen. Y es más, hasta en una queja frente a Sunafil, tú sales perdiendo. ¿Por qué? Porque el trabajador debe firmar que recibió, y nosotros le ponemos a través de este documento, declaro que entiendo, comprendo y tengo una copia del reglamento interno de trabajo, porque los trabajadores, la verdad, para sacar excusas son muy buenos, son campeones. Entonces, Alan, en esa parte, mi sugerencia que sería, miremos el reglamento o la política de personal, lo que podamos tener. A veces tenemos solamente un decálogo de recursos humanos donde pedimos la puntualidad de los trabajadores y apliquemos. Cuando tú empiezas a aplicar el reglamento, los instrumentos de gestión, porque para eso fueron creados, la gente empieza a cambiar de actitud.
Y puede haber gente que no cambia, sí. Nos ha pasado casos, por ejemplo, es la política de la empresa que el trabajador no tenga celular en la hora de trabajo. En la hora de que llega al trabajo debe dejar el celular. Y tienes un trabajador que trae 2 celulares. Un celular lo deja en recepción y el otro celular lo anda con él en su cinturón. Y lo identifican al trabajador en el baño escribiendo mensajes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría? Aplicar el reglamento interno de trabajo. Excelente, es eso. Solamente aplicas el reglamento. Y alguien en este momento podría ser, oye, no está en mi reglamento. Muy bien, actualiza tu reglamento. Los trabajadores empiezan a poner sus propias reglas cuando tú eres permisivo. Si tú eres el gerente, si tú eres el líder y tu palabra es un contrato, en todos los casos, o sea, de alguna manera es una tolerancia cero. Y la política lo conoce el trabajador. Si hay una emergencia en tu casa, si alguien quiere comunicarse contigo, que llame al número de la empresa, que nosotros te llamamos. O sea, fíjate todos los aspectos, ¿no? Pero cuando el trabajador trata de sacarle la vuelta al reglamento, eso sí no se debe permitir. Sí, Alan, por favor. Sí, una consulta. Usted decía que los trabajadores ponen excusas. Yo muchas veces he escuchado de parte del trabajador, pero yo me quedo más tarde, unos minutos más tarde después de la hora de salida. Entonces eso, digamos, compensa y con eso se justifica, ¿no? Y bueno, yo siempre soy de la idea que el horario de trabajo se tiene que respetar tanto el ingreso como la salida. Entonces no hay forma de que eso justifique, o por lo menos para mí no es una justificación. Pero de repente, ¿qué otro argumento nosotros podemos darle para eliminar esa idea, ¿no? Esa percepción que tiene el trabajador? Mirando 2 cosas legales, ¿eh? Número 1, si el trabajador está marcando, hay que tener mucho cuidado con las horas extras, porque él ahorita se identifica con la empresa, se pone la camiseta de la empresa, todo lo que él pudiera decir, pero llega un momento en que tú lo tienes que liquidar y el trabajador te dice, ¿y mis horas extras? Y tú le dices, ¿cuál horas extras? Y el trabajador te dice, todas las veces me he quedado media hora más. Con la evidencia que tiene de marca, ese trabajador puede ir a SUNAFIL. O sea, número 1, cuidemos eso. Número 2, también la ley, la 29783, que tiene que ver con el equilibrio, la salud emocional, ¿no? ¿Por qué la ley dice que hay un régimen laboral? 8 horas, 10 horas, 12 horas, horarios atípicos que existen, pero se tienen que cumplir. Entonces, en esa parte, ¿qué podemos argumentar nosotros? Número 1, ¿cuál es la necesidad de quedarte hasta más tarde? Muchas veces ocurre que el trabajador trata de ganarse las horas extras de diversas maneras. Es más, organiza su trabajo de tal manera que las actividades que le generan mayor demanda de tiempo lo hace al terminar el día. Hemos visto casos de esos. Otros casos que, hoy créeme, están haciendo cualquier cosa, hasta más lento caminan por ganarse las horas extras. Contamos la hora de ingreso y contamos la hora de salida. Solamente, política de la empresa, de horas extras, solamente horas extras con autorización escrita y justificando la razón. O sea, hay varias formas que pudiéramos redactar un documento de ese tipo. Pero sí, Alan, hay que tener cuidado con esa parte. Podríamos caer en horas extras, podríamos caer en exceso de horas laborales, afectando el equilibrio vida-trabajo. Varios escenarios, varias situaciones. Algo que, por ejemplo, olvidamos mucho son los temas de la capacitación al personal en la gestión del tiempo con el enfoque de productividad. Hay una frase que dice, si a ti te dan un mes, 30 días para ordenar tu casa, te vas a tomar los 30 días. Si a ti te dan 2 horas para ordenar tu casa, las vas a ordenar en 2 horas. Entonces, buscando ese equilibrio en su salud, vida, trabajo, es un argumento. El tema de horas extras es otro argumento. La planificación, la organización de su trabajo es un tema que hay que verlo también como gerentes, ayudarle a ver cómo gestionas tu tiempo, cómo te organizas, qué actividades tienes que hacer, porque algo que podría estar pasando también es que ese trabajador está sobresaturado de
de horas de trabajo, no estamos respetando para nada, no tiene tiempo ni para respirar, que se tiene que quedar no sé cuánto tiempo, 15 minutos más, 1 hora más. Habría que mirar para de alguna manera lograr un equilibrio, se llama un balance en la carga laboral. Y hay una metodología para identificar un balance en la carga laboral. Habría que indagar más, Alan, respecto a ese caso. No sé si mi respuesta va a tu pregunta o tienes alguna duda allí. Clarísimo, Manuel. Excelente, gracias. Gracias. Catarina dice, y en el caso de los practicantes, ¿qué se puede solicitar? ¿Se aplica el reglamento interno? ¿Existe un reglamento específico para los practicantes? Entiéndase que un practicante no tiene en principio ninguna responsabilidad. Es un auxiliar, es una persona de apoyo, ni siquiera es un junior todavía. Un ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para absolutamente todos. Sí, Catarina, discúlpame, te escucho. Docente, más bien disculpo. Mire, ¿qué pasa? Que algunas constructoras con las que trabajo, yo siempre he observado que contratan, tanto personal fijo como en algunos casos practicantes, ¿no? Entonces yo digo, también se aplica en ellos el reglamento interno o se elabora algo aparte. Y obviamente reciben su pago también, pero están realizando sus prácticas, cumplen los horarios que están establecidos, pero en coordinación con la constructora, hasta donde tengo conocimiento. Pero sí tengo duda, pues, ¿no? Porque digo, ¿se aplica igual o tiene que ser que elaboremos algo diferente, si en tal caso podemos solicitar a una persona de apoyo para una área, ¿no?, específica? Gracias, Catarina. Fíjate, sigue siendo un tema de recursos humanos que vamos a ampliarlo más en nuestro módulo específico para el talento humano. Sin embargo, voy a avanzar con la respuesta. Y la situación de los practicantes, la ley exige que puedas pagarle un mínimo. Tienes que hacerle primero, debe haber un convenio entre la empresa y la entidad. Llamemos una institución educativa. Un practicante es una persona que necesita a alguien de su lado para que vaya formándolo. Si lo miramos desde la entidad educativa, no te facilita un practicante si no tienes una persona que va a estar a cargo de ese practicante. A veces confundimos desde la empresa y miramos al practicante como mano de obra barata para que haga algunas tareas que requieren responsabilidad. El practicante no tiene ninguna responsabilidad. Partimos de allí. Un practicante normalmente está a veces 1 día, 2 días, 3 días o medio tiempo. Habría que evaluar muy bien cuál es nuestro objetivo como empresa para poder tener practicantes. Y obviamente es una responsabilidad de recursos humanos que tiene que aprobar la gerencia. Ejemplo, tenemos empresas como clientes que están en el rubro industrial. A nosotros nos permite pedir practicantes para poder identificar en 3 meses si ese practicante se adecúa o no se adecúa a nuestra cultura empresarial. Hemos tenido personas súper atentas, proactivas, que te están apoyando, están viendo qué hacer, en qué te ayudo, en qué te apoyo. La verdad, he visto practicantes que si no tienen nada que hacer, están agarrando su escoba y están hasta barriendo. Pero tienes otros practicantes, por ejemplo, digamos de administración, que están sentados allí. Oye, ¿y no tienes nada que hacer? No, ya terminé ya. Pero puedes ayudar a tus otros compañeros. Yo no soy de esa área. Entonces, ya identificaste que ese practicante no te sirve para la empresa. Entonces, veamos desde el lado de la gestión del talento humano. No estoy hablando de recursos humanos, sino de talento humano. Mirándolo desde talento, el tener practicantes de tu lado, el tener practicantes en la empresa es una muy buena oportunidad para identificar personas que pueden traer las mejores actitudes. Contrata por actitud. Tú desde el primer momento identificas a esa persona y dices, esta persona puede ser el próximo gerente. En 20 años esta persona va a ser el gerente de mi empresa. Pero llegó como practicante.
formas. Es importante clarificar cuál es mi objetivo como empresa, como empresario, cuál es mi objetivo de contratar practicantes. Necesitamos hacer una toma de inventario y tienes un montón de roles en la toma de inventario. Yo no lo pondría a un practicante para que haga apuntes, por ejemplo, o para que escriba en la computadora respecto a los activos que tengo. Pero sí me ayudaría de los practicantes para decirle, mueve esto de aquí para allá, anda poniendo estas cosas ordenadamente, pero no para que participe del corazón del proceso de toma de inventario. Si se equivocó en escribir un número, una letra, si no conoce las palabras, los términos que usamos en nuestro negocio, realmente no vamos a tener un buen resultado. Entonces, miremoslo a un practicante como una persona que todavía está en proceso de formación, pero sí tenerlo en la empresa me puede ayudar a identificar la potencialidad que puede tener una persona para poder lograr los mejores resultados empresariales, ¿no? Hemos visto practicantes, la verdad, de todo tipo, practicantes con muy, muy buena actitud, practicantes que desde el primer día dices, quiero que esta persona siga conmigo. Y el empresario lo identifica, ¿no? El empresario, el líder empresarial, basta una semana para que te des cuenta si ese practicante puede o no seguir contigo. Desde el lado gerencial, miremoslo así. Es una oportunidad para poder evaluar si ese talento puede o no hacer una línea de carrera en la empresa. Y luego ya le ofrecen un bono mayor. Alguien empezó recibiendo 20 soles por día y luego lo llaman y le dicen, oye, mira, me gusta tu desempeño, por favor, quiero que sigas mejorando. En esta oportunidad te voy a incrementar 10 soles más, 30 soles por día vas a recibir. Y luego termina su ciclo de prácticas, digamos cuarto ciclo, quinto ciclo, y le dicen, oye, te vamos a poner en planilla. Vas a ser una persona a medio tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan la parte de retener al talento humano? Desde que es practicante lo vamos reteniendo. Entonces termina como practicante ya con un mínimo, termina como practicante ya con su uniforme propio de la empresa, termina como practicante prácticamente insertado completamente en la cultura empresarial. Cuando termina sus estudios, ya es un junior y es de los mejores junior, al que fue bueno. Y al otro simplemente le dices muchas gracias, aquí está tu certificado, tu constancia de haber hecho tus prácticas y tu calificación, tu nota es esta, muchas gracias. Incidir en la parte de la guardianía de la cultura empresarial. ¿Se acuerdan la responsabilidad? La primera responsabilidad de un líder empresarial es formar a su equipo. Y sin temor a equivocarme, podría decir que la segunda responsabilidad, tan importante como la primera, es ser guardián de la cultura empresarial. Es la única forma de asegurar que la empresa va a lograr su visión empresarial. Y tu cultura no es lo que tú dices, es básicamente lo que tú permites en la empresa. ¿De acuerdo? Vamos con el tema número 6, está relacionado a la toma de decisiones. ¿En base a qué y cómo toma decisiones un gerente? Conocimos una empresa donde había un jefe de producción y el jefe de producción estaba planificando, organizando el trabajo, todo muy bien estructurado, súper. A mí me parecía que hacía un muy buen trabajo, pero llegaba el dueño de la empresa con un nuevo trabajo y decía, paren todo, esto es una prioridad. Fíjate, en base a qué tomaba decisiones, en base a qué decidía ese gerente. Simplemente un tema emocional. Y de hecho que la persona que estaba a cargo de operaciones y todo su equipo completamente insatisfechos. Porque yo desde mi lado exigía que haga una programación de actividades del día a día y en un momento me decían, pero ¿para qué lo hacemos si el gerente viene y cambia toda nuestra planificación? Entonces, ¿en base a qué y cómo toma decisiones el líder, el gerente? Sí o sí, ya dijimos hace un rato, la parte de los indicadores de desempeño. Tenemos que tener claridad cuáles son los indicadores de desempeño. Ya Alan nos dijo que la forma de medir el desempeño de la empresa es
por la rentabilidad. Luego, Karim decía también, en esta parte complementaria, el nivel de satisfacción del cliente. Es un indicador fundamental. El nivel de ventas, los costos unitarios. O sea, fíjate, todos los indicadores que tenemos que medir. Nosotros como gerentes, el dueño de negocio nunca pierde el control del negocio. Puede tener un gerente que maneja todo el tema ejecutivo en la empresa, pero lo que tiene que medir siempre son esos indicadores de desempeño. Entonces, para poder tomar decisiones basadas en datos, el gerente sí o sí clarifica sus indicadores, indicador de desempeño en forma general, indicadores de desempeño por áreas, cómo mido a ventas, cómo mido a operaciones, cómo mido a seguridad. Basta con 3 indicadores, pero hay que identificar cuáles son esos indicadores clave. A veces medimos lo que no deberíamos medir. A veces medimos lo que no está impactando en el resultado. La finalidad, la única finalidad por la cual creamos una empresa es rentabilidad. Y todo, absolutamente todo lo que hacemos en la empresa debe orientarse a la rentabilidad. Y cada vez que vamos a administrar los recursos, lideramos personas, administramos recursos, tenemos que preguntarnos, ¿este recurso suma o no suma a la rentabilidad? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, no tenemos un plan de mantenimiento para los equipos? ¿Afecta la rentabilidad? Por supuesto. No tenemos el control de inventario. ¿Afecta? Mira, muchas cosas podemos hacer, toda una lista de ítems relacionados a la rentabilidad, que impactan directamente a la rentabilidad. Si nosotros pensamos y sabemos que el único indicador de desempeño de la empresa es la rentabilidad, todo lo que haces en la empresa, todos los recursos que tienes en la empresa se deben alinear a ese indicador. Nos ha pasado, por ejemplo, en una empresa inmobiliaria, una fuerza de ventas de 23 trabajadores, 23 vendedores. De los 23 vendedores, escogieron uno para que sea el coordinador general de ventas o jefe de ventas, ¿de acuerdo? Pero las tareas que tenía ese jefe, ese coordinador de ventas, sin exagerar, 5 horas por día haciendo informes. O sea, la empresa había burocratizado tanto esta parte de informe, y de verdad, cuando hicimos el servicio de consultoría, identificamos que el tiempo que usaba el jefe de ventas estaba simplemente enfocado en hacer informes. Y yo le hice la pregunta a la administradora, que era la encargada del jefe de ventas. Le dije, elaborar los informes, ¿cuánto impacta en la rentabilidad del negocio? Lo pensó, lo volvió a pensar y me dijo, en nada, don Manuel. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Y esa es una tarea que tiene que hacer el gerente. Evaluar que todo lo que se hace, cuando veamos la parte de OKRs, por ejemplo, KPIs son los indicadores, los OKR son que todo lo que nosotros hacemos tiene que alinearse a un objetivo. Si no se alinea a un objetivo empresarial, simplemente no lo hacemos. Entonces, ¿en base a qué toma decisiones un líder, un gerente empresarial? A sus indicadores. Hay gente, por cierto, o líderes empresariales que miden indicadores una vez al mes. Está bien, no está mal, pero sí o sí debe haber una medición semanal y también una medición diaria. Decimos diario, en esa parte de las operaciones diarias, ¿qué tengo que medir? ¿Qué tengo que identificar? Cuellos de botella que van apareciendo todos los días. Y es mi responsabilidad y de mis líderes que tengo en el equipo, eliminar cuellos de botella. Yo no puedo esperar una semana para eliminar un cuello de botella. A los cuellos de botella hay que identificarlos al día siguiente y eliminarlos. ¿Qué hacemos? Siempre la pregunta es, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces, tenemos los indicadores semanales, mensuales, trimestrales,
Basta con diarios, semanales, mensuales, trimestrales. Cuando decimos, el dueño de negocio nunca se desprende de su negocio. Tiene que tener el control. ¿Cómo tiene el control? A través de los indicadores. No hay otra forma. Y tengo los indicadores, pero ahí se llama un proceso de cadencia. ¿Qué es la cadencia? Es ese proceso de continuidad. Si tengo una reunión semanal, un ejemplo, hoy día, sábado, yo tengo una reunión con una empresa de 8 de la mañana a 8:20 de la mañana. Terminé de hacer mi chequeo de indicadores, se acabó y ya estaba listo para empezar con ustedes. El día lunes tengo una reunión de 8 de la mañana a 8:30 de la mañana. Hay reuniones de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Tenemos todo un módulo especialmente diseñado para ver ese tema. Entonces, la toma de decisiones debe ser en base a números. No he visto personas que toman decisiones operativas sin números. Hasta los mejores empresarios, estoy pensando en grandes empresarios que son visionarios, que tienen 30 empresas, 40 empresas, y ellos, han desarrollado una intuición. Yo digo, tienes un olfato. El otro día le decía a un amigo, le decía, ¿tienes un olfato para los negocios? Se metió en la cabeza, en Puerto Eten tenemos que hacer esto. Excelente. Y él así, esa decisión que tomó, que tenemos que poner este negocio en Puerto Eten, excelente. Y tú empiezas a mirar, a través de sus ojos, tú empiezas a mirar y dices, este pata ya vio esto. Entonces, esa decisión obviamente es diferente a una decisión operativa. Si te das cuenta, la decisión del dueño de negocio, la decisión del gerente, son más decisiones estratégicas, no son decisiones operativas. Faltó un trabajador, eso no me importa a mí. Que ahora vamos a celebrar el Día de la Juventud, ¿qué le vamos a dar a los trabajadores? ¿Qué premio le vamos a dar? No, eso no me importa. A mí me importan los temas estratégicos. Y a veces hay líderes empresariales que se absorben todo. Quieren tomar las decisiones de todo. Cuando tú tienes los KPIs clave, porque justo clave es el KPI, te das cuenta en qué debes enfocarte y en qué no debes enfocarte. Cuando tienes KPIs claros para tomar decisiones, vas a saber qué delegar y qué no delegar. Ahora todos los manuales de funciones actuales tienen indicadores de desempeño para cada puesto y hay que medir el desempeño de los trabajadores. ¿Y qué pasa? Fíjate, a veces preguntamos, ¿y qué pasa con la presión? ¿Han escuchado? Ya no se acostumbra tanto el decir que tengas una habilidad de trabajar bajo presión, y realmente no es un trabajo bajo presión, es una capacidad para gestionar bien tu tiempo. 1 minuto tiene 60 segundos. ¿Cómo hago para sacarle el máximo provecho a esos 60 segundos? No es presión. Lo que necesito es una persona que tenga la alta capacidad de organizar bien su tiempo. Catarina dice, pérdida de tiempo porque el objetivo de tener un supervisor de ventas es liderar el grupo de ventas y ser el soporte para ese grupo y concretar ventas. Efectivamente, Catarina, a eso definitivamente la parte estratégica de ventas, ¿no? Un jefe de ventas que tiene que tener, primero, su estrategia de ventas muy clara. Segundo, su plan de ventas. ¿Por qué? Porque ese plan debe permitir lograr o ejecutar la estrategia de venta. Esa es su chamba. Muy bien, Catarina. Y dar el soporte a su equipo, a todo su equipo de ventas. Fíjate, todo esto que estoy comentando aquí hoy, todo esto que estoy desarrollando tiene que ver con la formación del liderazgo empresarial. Si bien es cierto, está orientado para gerentes, pero también hay como que gerentes de línea, ¿no? También es válida esta información. Entonces, cuando tienes tu KPI, la idea es que tengas un tablero de mando. ¿Y cómo tienes ese tablero de mando? Tienes, digamos, 10 indicadores que revisas a la semana. Nivel de ventas. Subieron, bajaron, en comparación al mes anterior, en comparación a lo proyectado. Un tablero de control. Es como que tienes tu carro y ahí tienes el tablero de control. Ese tablero de control te permite monitorear. En tu carro, ¿qué haces? En tu carro tienes indicador de velocidad, de las revoluciones,
indicador del aceite, del combustible. Lo mismo ocurre en la empresa. Todavía no me imagino un empresario dirigiendo su negocio sin indicadores. Y nos pasa. Por ejemplo, cuán importante es medir el margen neto. Y a veces no estamos mirando el margen neto. Decimos, estamos vendiendo, pero no estoy mirando el margen neto. ¿Qué está ocurriendo? No estoy ganando. Estoy vendiendo bastante, pero no estoy ganando. O no estoy ganando lo que debería ganar. Estoy perdiendo y no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, en esta parte de la toma de decisiones y el liderazgo basado en datos es otra de las tareas tan importantes como las anteriores que debe tener un gerente para poder conducir su empresa. Cuando tiene los KPIs claros, obviamente del dinero, de las finanzas, eso le va a permitir mirar también el crecimiento empresarial. Tenemos todo un tema de las finanzas para gerentes, que es ya para la parte final de nuestro programa, donde vamos a ver cómo monitorear los indicadores y cómo con ese dinero apalancas otra sucursal, otro producto, apalancas el crecimiento de tu negocio. ¿Y de dónde sale eso? De los indicadores. O sea, prácticamente, imagínate, tú eres el gerente de todo ese sistema empresarial que tienes. ¿Cómo lo manejas? Con indicadores. Es algo así como tú eres el piloto del avión. ¿Y cómo manejas el avión? Con todo tu tablero de control, con los indicadores para tomar las decisiones que tengas que tomar. No tomas decisiones basadas en el clima. No es que el piloto sale por la ventana a mirar a ver cómo está el clima para ver cómo voy, por dónde voy. El piloto está mirando su tablero de control. Y eso es lo que deberíamos hacer como empresarios, como gerentes, como líderes empresariales. En esta parte de las decisiones, la toma de decisiones tiene que ser basada en datos. O sea, no puede ser posible que a estas alturas de la evolución tecnológica, de mayores herramientas que tenemos disponibles, podamos seguir tomando decisiones a riesgo por intuición, sino las decisiones deben ser buscando el mayor impacto. ¿Por qué? Por el resultado mismo, ¿no? Por ejemplo, tengo $10,000. ¿Cuál es la mejor decisión que debo hacer con los $10,000? Alguien puede decir, voy a llevar una especialización con los $10,000. Excelente. Es una súper inversión porque estás invirtiendo aquí en tu mente. Pero alguien podría decir, no, yo uso $1,000 para capacitarme y $2,000 voy a usar para comprar productos y $7,000 lo voy a usar para la publicidad. ¿Cuál es la decisión? Muchas veces depende de nuestra personalidad, depende de nuestro nivel de riesgo, depende de nuestras experiencias. Definitivamente para la toma de decisiones vamos a tener a la inteligencia artificial como un copiloto que te ayuda a tomar las mejores decisiones. Y la última, podría decir prioridad, son 7 que hemos escogido para nuestro programa. La última, que no es menos importante que la primera, es el networking empresarial y el liderazgo fuera del negocio. Entiéndase que no escalamos solos, ya lo sabemos que necesitamos un equipo, pero las alianzas y los apalancamientos externos te ayudan enormemente para que tú puedas avanzar. Y eso tiene que ver con el networking empresarial. Tú tienes ya un equipo de trabajo adentro, pero necesitas personalizar tu entorno en el cual te vas a desarrollar. Y eso tiene que ver con las alianzas, no solamente con los proveedores, con los clientes. Es en ese entorno en el cual te desarrollas, tiene que ver con quiénes son tus amigos, con quiénes te juntas, con quiénes frecuentas. Los empresarios, nos juntamos con empresarios. Cuando tú vas a una conferencia, cuando tú vas a una capacitación, el que está a tu izquierda es un empresario, el que está a tu derecha es un empresario. Tiene las mismas intenciones, las mismas preocupaciones, las mismas ambiciones que tú. Entonces, ese empresario como tú es parte de tu red de contactos. Algo que a experiencia propia también puedo decir, que tener un buen networking empresarial, tienes un amigo empresario que toma decisiones frente a una empresa que tiene el mejor currículum. ¿Quién tiene la preferencia? El que es amigo empresario.
empresario. Y en todo, vas a contratar a una persona. Tú conoces a una persona, cómo trabaja, conoces su desempeño, conoces su trayectoria, identificas como que no recién, lo conoces a esa persona, versus a uno nuevo que recién vas a conocer, que viene con los mejores títulos. Tal vez lo dudas, pero finalmente terminas decidiendo por la persona que conoces. Entonces, el networking empresarial es el que te da la oportunidad, la posibilidad de hasta de cambiar tu visión, porque el relacionarte con otros empresarios te cuentan, oye, mira, me pasó esto o estoy pensando hacer esto, y creo que ya les había comentado, conociendo a los empresarios que conozco, de verdad, pues que Dios me ha bendecido conocer empresarios tan buenas personas. Son los empresarios muy buenas personas. No solamente se preocupan de ellos, se preocupan de los trabajadores, se preocupan del amigo. Por ejemplo, Avícola en un momento cerró al camal principal. Imagínate esto, y su competencia le dice, mientras te cerró, no la SUNAT, la municipalidad, mientras te cerró la municipalidad, ven a usar mi camal en este horario. La competencia. ¿Qué significa eso? Es parte del networking empresarial. No estamos en tiempos de competir, estamos en tiempos de cooperar, estamos en tiempos de generar alianzas. Y si, fíjate, cuando decimos en qué debería enfocarse el gerente, ya hemos visto los 6 temas anteriores, pero también debería enfocarse como un tema estratégico en mirar hacia afuera, clientes. Cuando un dueño de negocio, un gerente llama a un cliente, tiene mucho mejor resultado que cuando llama un vendedor, cuando llama un agente comercial. Un gerente con otro gerente tiene resultados realmente espectaculares. Nosotros hemos, en un programa como estos, hemos hecho, es prácticamente la 3ª edición, la primera condensada con inteligencia artificial como la hemos hecho, pero hemos hecho otros donde nos hemos juntado con los empresarios y nos hemos ido, por ejemplo, a Chancay a buscar oportunidades de negocio. Nos hemos ido para buscar oportunidades de inversiones. Y es interesante porque no te estás juntando con alguien que te va a hablar de fútbol, con alguien que te va a hablar de la contratación de los jugadores o del mundo de la farándula. Te estás juntando con personas que hablan tu mismo idioma y eso realmente potencia tu liderazgo de una manera increíble. Entonces, el networking empresarial es como tú tienes un plan y tienes que hacer un plan. Por ejemplo, oye, tengo un plan, almuerzo mínimo con un empresario una vez por semana, almuerzo, y a veces, y es parte normal, yo pago el almuerzo hoy, la siguiente vez pagas tú, y mantienes una relación espectacular. Nos vamos a tomar un café y nos tomamos un café. ¿De qué crees que hablamos? Y esto debe ser parte de tu agenda. No podrías llamarte empresario una persona aislada sin contactos empresariales. ¿Dónde están los contactos? La Cámara de Comercio es un súper espacio. A veces he escuchado empresarios quejándose de, es que la cámara no me da nada. Lo más importante que te da la cámara es esa posibilidad, conocer empresarios. Cuando te vas a ir a una reunión de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Industrias, del BNI, de lo que pueda ser cualquier grupo empresarial, ándate con un objetivo claro. Hoy día debo conocer a 3 personas o a 5 personas. Hoy día debo sacar una cita con una persona. Cuando tú llevas el objetivo claro a estas sesiones de networking empresarial, definitivamente es un nivel diferente de resultado, porque también hemos visto empresarios que llegan a una reunión, a una cena de negocios, por ejemplo, y están sentados allí, no se mueven, están esperando a ver qué ocurre al frente. Pero la idea es contactos. Los contactos te abren puertas, y muchas puertas. Yo creo que los contactos también te ayudan, te impulsan hacia arriba. Ahora en la Cámara de Comercio, más de 700 industriales que estamos allí como parte del grupo, y hay un dinamismo. Aprendemos de todos, aprendemos todos. Entonces, como parte tuya, como responsabilidad tuya, tú eres el embajador de la marca, de tu producto, de tu servicio, de tu empresa. La gente te mira diferente y no tengas temor alguno de ir, de participar, de involucrarte. Dices, somos parte de una manada. ¿Cuál es tu manada?
manada, ¿son lobos o qué son? ¿Son gallinas o son águilas? ¿O qué son? Si tú te juntas con águilas, aprendes a volar, aprendes a visionar de manera diferente. Entonces, en esta parte del networking empresarial y el liderazgo fuera del negocio, por ejemplo, es nuestra recomendación, ustedes como empresarios que puedan visitar mínimo un país por año, pero no de vacaciones. Hay ferias internacionales, hay eventos internacionales. Panamá hace muchos eventos, Costa Rica hace muchos eventos empresariales. Anda, Brasil hace muchos eventos empresariales. Organízate tú con el mejor trabajador de tu equipo que sabes que va a permanecer por tiempo allí. Vayan, participen de la feria, es parte del networking empresarial y vienes con una visión diferente. Entonces, el networking empresarial es una herramienta poderosísima, potencia tu liderazgo de una manera increíble, cambia tu visión de una manera increíble. Eres el embajador de tu negocio, eres el embajador de tu marca. ¿Y qué tienes que hacer? Créeme, cuando tú practicas muy bien el networking empresarial, alimenta tu autoestima de una manera, genera una explosión. ¿Por qué? Porque empiezas a construir relaciones de valor. Tu networking ya no es un networking social, ya no me voy a ver qué ocurre, a ver qué pasa, sino te vas de una manera estratégica a encontrar alianzas, colaboraciones, cooperaciones, encuentras oportunidades de inversiones, oportunidades de ser accionista de una empresa. Fíjate, todas las oportunidades que podrías estar perdiendo si es que tú no pones en práctica ese networking empresarial que es parte de tu responsabilidad como gerente, como líder empresarial.